Hola, esta es la entrega del laboratorio cero para el curso de Fundamentos de Seguridad del posgrado de Seguridad Universidad Galileo. Mi nombre es Carlos Aguilar y mi carnet es 1200-3105. El laboratorio se basa principalmente en los comandos básicos en un sistema operativo Linux. En este caso se hará sobre un sistema operativo Mac, pero no hay problema porque tienen en base Unix y utilizan casi los mismos comandos. Entonces, la primera parte es enlistar archivos. El primero que vamos a ver es ls. Ls es un comando que nos permite listar todos los folders o directorios y archivos que se encuentran dentro de un folder. Si nosotros no le mandamos ningún parámetro, él toma como referencia el folder en que nosotros estamos actualmente. Eh, la otra opción que tenemos es ls-l. Eso lo que nos permite es, además de desplegar todos los folders y archivos de una carpeta, también nos da más información, por ejemplo, los permisos que tiene cierta carpeta o archivo, a quién pertenecen o qué grupo también pertenece. La fecha en donde fue la última modificación, por ejemplo, también nos muestra. Y el último comando con ls es la opción A, que nosotros ya le podemos agregar las dos opciones. Esto lo que nos permite es ver todos los archivos ocultos, que en este caso siempre son, el nombre empieza con un punto. Y como también utilizamos la opción L, nos muestra toda la información que había mencionado anteriormente, que serían los permisos, el dueño del archivo, folder, el grupo también al que pertenece y la hora de la última modificación. Ahora, continuando, tenemos el comando touch. En este caso el laboratorio nos dice que quiere que nosotros agreguemos un archivo. En este caso testfile.txt. Touch en sí no es un comando para crear archivos, sino es un comando que nos permite cambiar la fecha de modificación de un archivo como tal. Ahora, si el archivo no existe, se encarga de crearlo. Entonces, si listamos otra vez, se pueden dar cuenta que aquí tengo el archivo testfile.txt. Y para cambiarle el nombre, lo que vamos a hacer es moverlo, pero a la misma carpeta, pero le vamos a cambiar el nombre. Entonces, si listamos otra vez, pueden ver que ya no aparece el nombre viejo, sino le cambiamos el nombre. Este move no es para cambiar el nombre en sí, sino que lo que hace es mover un archivo y nosotros podemos renombrarlo en el nuevo directorio donde queremos tener ese archivo. En este caso le cambiamos el archivo a testfile1.txt. Continuando con la segunda parte de este laboratorio, que sería el manejo de carpetas o directorios. El primer comando que vamos a ver es mkdir. Este comando lo que hace es crear una carpeta con el parámetro que nosotros indiquemos. Entonces, en este caso, el laboratorio nos pide que creemos una carpeta llamada test. Nos pide que listemos otra vez para ver que aparece esa carpeta. Nos encontramos. El siguiente comando es cd. Este nos permite movernos dentro de carpeta. Nos recibe el parámetro de la carpeta que queremos accesar, ya sea un path absoluto o relativo. Entonces, en este caso vamos a entrar a test. Nosotros, como estamos directamente en la carpeta que la contiene, podemos entrar de forma relativa. Aquí también nos pide listar otra vez y se dan cuenta no aparece nada porque es una carpeta que acabamos de crear. También está el comando cd. En este caso vamos a usar con cd punto. Lo que nos indica el punto es la carpeta actual donde estamos. Entonces, si lo utilizamos, no nos va a mover a ninguna carpeta, sino solo nos vamos a quedar en la carpeta test. Y si digamos en caso queremos regresar de forma relativa a la carpeta anterior, podemos utilizar dos puntos, que es la carpeta que contiene la en la que estamos actualmente. En este caso, que sería el home de mi usuario. Y por último, ya habíamos creado el archivo testfile1.txt y lo que nos pide el laboratorio es mover este archivo a la carpeta test. Entonces,
lo utilizamos, definimos el archivo y para definir la carpeta le ponemos un slash y lo corremos, y si se dan cuenta ya no aparece el archivo en esta carpeta, sino que va a aparecer en la carpeta test. Parte 3 del laboratorio es el manejo de archivos, especialmente el manejo de permisos. Entonces en este caso utilizamos el comando ls con la opción "-la" para poder ver los permisos que tiene el archivo testfile1.txt. ¿Cómo funciona o cómo se interpretan los permisos en Linux? Entonces, lo primero es la primera parte nos indica si es un directorio o es un archivo. Si es un directorio se especifica con la letra D, y si es un archivo simplemente se usa un guión. Después los permisos se dividen para ciertos grupos. En este caso, los primeros tres que vemos acá es la parte del usuario o el dueño del archivo. Después tenemos la segunda parte, que es el grupo al que pertenece ese archivo. En este caso, si se dan cuenta, es de staff y el usuario es Carlos. Y la tercera parte, que serían estos tres, especifica para los permisos que tiene cualquier usuario dentro del sistema sobre ese archivo. Ahora, ¿cómo podemos manejar estos permisos o cómo podemos administrarlos? El comando que nos permite hacer eso es chmod, y en este caso como los parámetros que recibe son el archivo como tal o la carpeta y una serie de parámetros para definir estos permisos. En este caso, la primera que vamos a utilizar es u más x. Lo que estamos haciendo acá es que estamos definiendo sobre este rubro que sería el usuario. El más es para agregar permisos, y en este caso vamos a agregar el permiso x, que el x es el permiso de ejecución. Entonces aquí vamos a darle permiso al usuario de ejecutarlo sobre este archivo testfile1.txt. Volvemos a listar y si se dan cuenta ya aparece la x en esta parte. Con la parte del grupo solo cambiamos u por g para indicar que queremos que el grupo tenga permiso de ejecución sobre este archivo. Volvemos a listar y se dan cuenta también aparece la x para la parte del grupo. Es decir, todas las personas, todos los usuarios que estén sobre el grupo staff van a poder ejecutar este archivo. Y por último, para agregarle permisos personas, a los usuarios en general, es con O. Y en este caso también vamos a darle permisos de ejecución. Entonces listamos otra vez y si se dan cuenta también aparece la X para los usuarios en general. Chmod no solo permite asignar permisos con la forma que acabamos de ver, sino que también permite hacerlo de una codificación en binario de los permisos para cada uno de los rubros, que sea el usuario, el grupo y los demás usuarios. Para eso yo agregué aquí una pequeña imagen donde explica más o menos cómo se pueden agregar estos permisos. Y en el laboratorio nos indican que agreguemos el comando chmod con el parámetro 755. Este número lo que representa, cada uno de sus dígitos representa los permisos que van a tener cada rubro. Entonces, por ejemplo, 7, que lo tenemos aquí en este ejemplo, es a modo de binario. Ustedes pueden ver que 1 representa que el permiso tiene permiso para esa acción, y 0 es donde no tiene permiso. Entonces, si ponemos 7, por ejemplo, tenemos permiso para escritura, lectura y ejecución. Y en este caso 5 y 5 sería de lectura y ejecución, como ya lo hemos visto aquí. También para cada uno del rubro de grupos y el de los demás usuarios. Entonces si ejecutamos el comando, y listamos, pueden ver que en un solo comando yo podría haber asignado todos estos permisos de esta manera, codificándolo en modo binario.
con este que al final sería un octal. Y si se dan cuenta son los permisos 7 tengo todos los permisos como usuario. Para los 5 son solo lectura y ejecución. Y después nos pide que también hagamos un ejemplo con carpetas. Entonces vamos a regresar a la carpeta donde se encuentra test y vamos a ejecutar chmod -r. Esta opción me permite hacer forma recursiva todos los archivos que estén dentro de esa carpeta van a tener estos permisos. Y le voy a poner 400. Y aquí nos aparece un mensaje de permisos denegados, principalmente porque con 4, como pueden ver aquí en este ejemplo, nosotros solo le estamos dando permisos de lectura. Y si vamos a ver la carpeta test, se pueden dar cuenta que exactamente solo tengo permisos de lectura sobre esta carpeta. Y si quiero regresar, si quiero aplicar otra vez, en este caso va a ser 777, que es permisos de todo para todos sobre la carpeta test. Ahora si ingreso a test y listo, se pueden dar cuenta que a todos la carpeta test como tal tiene los permisos, todos los permisos para todos los rubros. Y de igual forma el archivo que teníamos adentro de esta carpeta tiene permisos, todos tienen permisos sobre ese archivo. Y ya para terminar el laboratorio vamos a hacer la parte de editar archivos. En este caso vamos a usar dos editores de texto, uno va a ser V y otro va a ser Nan. Aquí nos indica primero V, el laboratorio. Entonces vamos a tocar el archivo testfile 1.txt que teníamos anteriormente. V tiene principalmente dos modos. Uno es para poder agregar texto y otro es más que todo para poder ejecutar comandos como por ejemplo mover cursor, buscar cierta palabra, etc. Entonces para ingresar en el modo para poder escribir en el archivo vamos a usar la tecla I y ya estamos en el modo insert para poder escribir en el archivo. Lo que nos pide que escribamos es un par de comandos. En este caso sería cd pwd ls-la y nos pide que aquí vamos a salir del modo insert con escape y nos pide que guardemos el archivo. Esto lo hacemos para ejecutar comandos sería dos puntos y X con exclamación. Entonces veamos y como si se dan cuenta el archivo testfile 1.txt lo podemos ejecutar, tiene permiso de ejecución. Lo que nos pide el laboratorio es que lo ejecutemos. Entonces lo que hace como tal es ejecutar paso a paso cada uno de los comandos que nosotros indicamos en el archivo. Se dan cuenta aquí el pwd nos indica dónde estamos y aquí después lista todos los archivos con el comando ls-la. Ahora también nos pide el laboratorio que podamos usar nan. Esto podemos ejecutarlo directamente. Podemos mandarle como parámetro el archivo que queremos crear. Y si este no lo queremos editar, perdón. Y si no existe, él se encarga de crear. Entonces aquí vamos a crear test file, perdón. 2.txt. Y de igual forma vamos a agregar un par de líneas. Nano es mucho más simple. No tiene modo comando y modo insert, sino que simplemente uno puede escribir directamente al archivo. Y aquí nos aparece también un par de opciones como cómo salirnos del archivo y otra par de opciones que podemos utilizar. Entonces en este caso vamos a dar pwd ls-la y echo que nos permite imprimir en pantalla. El mensaje que vamos a imprimir sería por hoy. Lab terminando por hoy. Y para guardar el archivo simplemente le damos control X como aparece acá.
nos dice si queremos guardar el archivo. Nosotros le decimos que sí y con ese nombre. Entonces, antes vamos a ver el archivo. Si se dan cuenta, este no tiene permiso de ejecución, entonces le vamos a dar permisos. En este caso solo mi usuario. Y de igual forma vamos a correrlo. Si se dan cuenta, simplemente nos ejecuta pwd para mostrar dónde está la carpeta donde estamos y ls-la sobre esa carpeta. Y si se dan cuenta, también imprime el mensaje que habíamos utilizado con el comando echo. Y ya para terminar el laboratorio, al final se nos pide que nosotros demos 5 comandos, explicamos 5 comandos que creamos que son útiles de Linux y también justificar por qué creemos eso. Entonces, los comandos que yo elegí serían, el primero sería history. History, como su nombre lo indica, lo que nos muestra en pantalla es los comandos que hemos ejecutado a lo largo de la sesión, como hemos estado en el sistema, y que a veces es bastante útil si a veces no recordamos o queremos revisar qué hicimos anteriormente. Creo que eso es bastante útil. El siguiente comando sería grep. Grep lo que nos permite es poder hacer una búsqueda sobre texto, sobre casi cualquier cosa. Por ejemplo, sobre el history con pipeline puedo buscar, por ejemplo en este caso, cuando ejecuté chmod. Entonces si se dan cuenta ya me filtra solo los comandos donde ejecuté chmod. Y que digamos si en un archivo nosotros necesitamos buscar algo, también nos permite hacer eso. Ahora también podríamos, por ejemplo, utilizar cat, que lo único que hace es imprimir en pantalla el contenido de un archivo. Entonces el test file 1.txt que recuerdan que habíamos escrito, aquí está su contenido. Y también puedo utilizar con pipeline grep para hacer una búsqueda sobre el contenido del archivo, en este caso buscar pwd, y me lo muestra. Y digamos esos tres. También otro sería rm, que su función es poder eliminar archivos o carpetas, con la condición de que realmente si se borran nunca se van a poder recuperar. Entonces, por ejemplo, quiero borrar el archivo testfile 2.txt y listo, y ya no me aparece. Y el último, que es más que todo también por la parte de monitoreo, es stop. Lo que hace es imprimir en pantalla información del sistema, por ejemplo los procesos, cuándo están utilizando el CPU, la carga del CPU en general, la memoria y el disco también. Y que creo que también es bastante útil si nosotros queremos ver cómo se está comportando nuestra PC o servidor. Y eso serían todo para este laboratorio.